Hay personas que se pasan la vida entera intentando cambiar su realidad. Meditan, afirman, desean, pero en el fondo siguen atrapadas en los mismos patrones de siempre. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Que ni siquiera se dan cuenta de que el verdadero saboteador no está afuera, sino dentro de su propia mente. Sí, da miedo reconocerlo, pero también es liberador, porque cuando entiendes que es el subconsciente quien controla el 95% de tus decisiones, incluyendo las relacionadas con el dinero, la salud, el amor y las oportunidades, todo cambia. Y lo que descubrí tras años de búsqueda es que no basta con desear una nueva vida, hay que reprogramar el sistema que opera por debajo de lo consciente, ese que decide sin que lo notes, que reacciona, que crea sin que tú intervengas. Existe un método específico que activa áreas del cerebro tan profundamente que parece magia, pero es pura neurociencia. En tan solo 20 minutos al día, esta práctica tiene el poder de transformar tu frecuencia vibratoria, tu percepción de la realidad y, como consecuencia inevitable, tus resultados. Me tomó tiempo comprender que el dinero no es solo papel, números o metal. Es una extensión de la conciencia, una forma condensada de energía. Y la energía responde a la frecuencia. Durante años vibré escasez sin darme cuenta, y eso alejaba el dinero de mi vida. No fue culpa del sistema ni de la economía. Fue mi campo vibratorio el que lo repelía. Reconocer esto cambió por completo mi relación con la prosperidad. Durante mucho tiempo viví con creencias que saboteaban cualquier intento de abundancia. Pensaba que era noble vivir con poco, que desear dinero era egoísta, que la espiritualidad no debía tocar lo material. Pero estas ideas, disfrazadas de virtud, generaban una frecuencia de rechazo. El universo no responde a lo que dices querer, responde a lo que emites. Si emites miedo al dinero, el dinero se aleja. Si emites gratitud, certeza y confianza, el dinero lo percibe y responde. Comencé entonces a tratar al dinero como trataría a cualquier otra forma de energía vital, con respeto, claridad e intención. Al igual que la luz, el aire o la electricidad, el dinero fluye donde hay espacio y permiso. Y ese espacio no es externo, es interno. Cuando dejé de resistirme y comencé a permitir, todo empezó a cambiar. No hablo de pensar en positivo de forma superficial, hablo de una transformación interna que eleva tu frecuencia en lo más profundo. Reaprendí a hablar, a actuar, incluso a mirar mi cuenta bancaria. Donde antes veía déficit, comencé a ver movimiento. Cuando pagaba una factura, en lugar de quejarme, agradecía tener ese recurso. Y ese acto tan simple, tan cotidiano, elevaba mi vibración. Incluso en momentos de tensión, el dinero empezó a responder con más armonía. No fue suerte. No fue magia. Fue coherencia vibratoria. Con el tiempo entendí que para mantener un flujo constante de abundancia necesitaba ir más allá del pensamiento consciente. Necesitaba reprogramar mi subconsciente. Porque por más que entendiera el problema, la raíz seguía intacta, enterrada en lo profundo. Y ahí encontré el verdadero bloqueo. No se trataba de lo que decía que quería, sino de lo que mi cuerpo ya estaba condicionado a creer. Y esas creencias llevaban años disfrazadas de verdades. Verdades como, el dinero es sucio, los ricos son corruptos, yo no soy bueno para los negocios. Frases repetidas tantas veces que se convirtieron en identidad, como si fueran parte de mi ADN emocional. Era como actuar en una película sin saber que estaba actuando. Y cuando empecé a observar mis pensamientos automáticos, comprendí algo crucial, no era yo quien tenía el control, era el programa. Un programa silencioso que saboteaba todas las posibilidades de expansión. Entonces decidí cambiarlo, no a la fuerza, sino con intención, con repetición consciente. Creé afirmaciones poderosas como, el dinero fluye con facilidad hacia mí. Soy digno de abundancia.
La riqueza es un reflejo de mi valor interior. Pero más que repetirlo, comencé a sentirlo. Porque la repetición sin emoción es solo ruido. Es cuando el cuerpo lo siente, cuando la mente lo graba. Repetía estas frases justo al despertar, cuando el cerebro está en estado alfa, y también antes de dormir, cuando la mente está abierta, receptiva, fértil. Al principio sonaba extraño, incluso falso. Pero insistí. Y algo dentro empezó a cambiar. Comencé a creer. Y cuando crees, tus comportamientos cambian sin esfuerzo. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Entonces entendí que no se trata de pensar positivamente, sino de habitar una nueva identidad, la identidad de alguien que ya vive en abundancia. Cuanto más reforzaba esa versión de mí mismo, más natural se volvía todo. Pero había algo aún más profundo, mi vibración tenía que resonar con aquello que deseaba. Atraemos lo que somos, no lo que queremos. Y eso, aunque suene duro, es una verdad irrefutable. Yo deseaba prosperidad, claro que sí, pero mi vibración era de carencia, de ansiedad, de duda. Era como querer sintonizar una estación de radio sin estar en la frecuencia correcta. La abundancia tiene una frecuencia, y tenía que volverme compatible con ella. Empecé a observar mis emociones diarias, ¿qué sentía cuando pensaba en el dinero? Ansiedad. Miedo. Culpa. Todas emociones que vibran en la escasez. Fue entonces cuando supe que tenía que cambiar mi firma energética. ¿Y cómo lo hice? Viviendo como si ya tuviera lo que deseaba. No desde la pretensión, sino desde el reacondicionamiento. Comencé a cultivar estados emocionales elevados, gratitud, alegría, confianza. Evocaba estas sensaciones a propósito, incluso sin razón aparente. Recordaba momentos de felicidad, de plenitud, de paz. Porque el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginario. Solo responde a la emoción. Y cada vez que hacía esto, le daba forma a mi frecuencia. Y fue esa nueva vibración la que empezó a abrir puertas, a atraer oportunidades, a desbloquear caminos. Porque cuando cambias lo que sientes, cambias lo que emites. Y cuando cambias lo que emites, cambias lo que recibes. Todo empieza adentro. Siempre. La vibración de la abundancia no combina con la preocupación constante, no encaja con una queja. Entonces comencé a alejarme de conversaciones que me arrastraban hacia abajo, de entornos que me mantenían atemorizado. Elegí música que elevaba, películas que inspiraban, personas que expandían. Fue como crear una burbuja vibratoria a mi alrededor, donde todo pasaba por un filtro, ¿esto sube o baja mi frecuencia? Esta práctica se convirtió en un estilo de vida. Ya no se trataba de atraer dinero, sino de convertirme en el tipo de persona que manifiesta recursos de forma natural. Y cuando este estado se volvió familiar, todo comenzó a cambiar. Pero para mantener esta alineación vibratoria de forma consistente, necesitaba una herramienta simple, poderosa y profunda, una práctica capaz de moldear mi campo energético con precisión. Cuando entendí que la mente da forma a la realidad, comencé a utilizar la visualización, no como un truco mental, sino como un verdadero acto creativo. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y dejaba que mi cuerpo se relajara. Respiraba hondo, disminuía el ritmo, hasta que sentía que mi mente estaba abierta y receptiva. En ese estado, me encontraba rodeado de abundancia, no como un deseo futuro, sino como una realidad ya conquistada, algo que ya formaba parte de mí. Veía dinero venir de todas direcciones, a través del trabajo, de regalos inesperados, de oportunidades que aparecían de la nada. Sentía mi corazón calentado por la gratitud, como si cada célula absorbiera ese flujo. Lo importante no era la imagen perfecta, sino la emoción, porque la emoción es el lenguaje del cuerpo, y si el cuerpo lo siente, el cerebro lo registra.
Esa grabación cambia la firma energética que emites en el campo. En una de esas sesiones, me vi entrando en un lugar donde el aire vibraba con riqueza. Las paredes estaban cubiertas de posibilidades, y cada pensamiento se materializaba frente a mí, como si el universo susurrara: todo está disponible, solo sintonízate. Salía de esas sesiones con una satisfacción tan profunda que el mundo exterior parecía seguir mi ejemplo. Era como si la realidad me estuviera escuchando. Pero no bastaba con hacerlo una vez y esperar un milagro. Lo convertí en práctica diaria, 5 minutos por la mañana, 5 antes de acostarme. A veces más, a veces menos. Lo importante era la constancia, no la duración. Como un músculo entrenado, mi mente comenzó a responder con mayor facilidad. Todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos y mi cuerpo ya conocía el camino. La emoción llegaba con más fuerza y la realidad empezaba a reflejarlo. Esta visualización se convirtió en un puente vibratorio entre quien era y quien estaba destinado a ser, entre la escasez que cargaba y la abundancia que estaba reprogramando. Pero para que esto fuera realmente efectivo, necesitaba algo que sostuviera esa vibración más allá del momento de la práctica, algo que instalara un nuevo patrón día tras día. Al principio, mi mente lo cuestionó todo. Me parecía ridículo repetir afirmaciones, imaginar que entraba dinero, sentir gratitud por algo que aún no era visible. Pero entonces comprendí, es justo en ese punto donde la mayoría se rinde. El cerebro quiere resultados inmediatos, pero el cambio profundo ocurre con la repetición. Así que me puse un objetivo claro: 21 días seguidos, sin excusas, sin interrupciones. Me comprometí con la práctica como quien riega una semilla. No puedes plantar hoy y querer cosechar mañana. Día tras día, visualizaba, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando nada parecía cambiar. Y es curioso, porque la transformación comienza en silencio, primero en el pensamiento, luego en la emoción, hasta que de pronto la realidad empieza a moverse. Aparecen nuevas ideas, surgen oportunidades, suceden encuentros inesperados. Nada forzado. Todo fluye. Es como si el universo respondiera a tu persistencia con señales claras de que estás en el camino. No fue coincidencia, fue coherencia. Mi campo vibratorio se estaba ajustando y el mundo exterior simplemente seguía esa nueva frecuencia. A veces, claro, quise rendirme. La vieja programación aún intentaba recuperar el control. Pero me recordé a mí mismo: no estoy haciendo visualizaciones, estoy construyendo una nueva identidad. Y una mente próspera exige coherencia. Así como nadie transforma su cuerpo con una sola visita al gimnasio, tampoco se reprograma la mente en un solo intento. Es el hábito el que moldea la realidad. Con el tiempo, dejó de ser una obligación. Se volvió parte de lo que soy. Ya no había dudas, solo decisión. Y esa decisión diaria fortaleció mi estructura interna, abriendo espacio para una nueva frecuencia. Pero también entendí algo más: no bastaba con trabajar solo en mi interior. La energía que me rodeaba también debía colaborar. Llegó un momento en que tuve que ser brutalmente honesto conmigo mismo. Había personas que drenaban mi energía. Por más que trabajara en mi vibración, bastaban unos minutos con alguien que se quejaba todo el tiempo para sentir cómo mi campo energético se desplomaba. Y ahí lo vi claro: mi entorno me estaba arrastrando hacia mi antiguo yo. Si quería cambiar de verdad, necesitaba revisar con quién compartía mi frecuencia. Observé las conversaciones a mi alrededor. Eran sobre crisis, escasez, miedo, desconfianza. Todos reforzando entre sí que la vida es dura y que el dinero solo llega con sufrimiento. Aunque yo supiera que eso no era verdad, mi subconsciente absorbía el mensaje como si fuera ley. Era una reprogramación silenciosa, diaria, y lo peor, normalizada. Porque lo familiar rara vez se cuestiona.
Así que tomé decisiones conscientes. Me acerqué a personas que hablaban de posibilidades, que tenían brillo en los ojos, que celebraban los logros, propios y ajenos, personas que inspiraban, que no veían el éxito del otro como una amenaza, sino como una señal de lo posible. Esas conexiones no solo elevaron mi frecuencia, sino que reforzaron algo clave, que es seguro prosperar. No hubo juicio, solo expansión. Y eso marcó una diferencia enorme. También empecé a limitar mi tiempo con quienes me arrastraban hacia abajo. No por arrogancia, sino por protección energética. Comprendí que yo era el resultado de las 5 mentes con las que más conectaba. Así que elegí bien. Comencé a escuchar podcasts de personas que vibraban en abundancia, a leer libros que reforzaban esta nueva frecuencia, a consumir contenidos que elevaban mi estado de presencia. Y mi mundo comenzó a reflejar esta curación vibratoria. Pero había un detalle que aún necesitaba transformar: mi lenguaje. Porque las palabras no solo expresan lo que pensamos, también moldean cómo nos sentimos. Y si quería consolidar esta nueva vibración, tenía que revisar lo que salía de mi boca. Me di cuenta de que, a pesar de todo el trabajo interno, aún usaba un lenguaje de escasez. Decía cosas como eso es caro, no puedo, no tengo, sin siquiera pensarlo. Palabras pequeñas, sí, pero envenenaban mi frecuencia. Cada vez que las decía, reforzaba mi antigua identidad, anclaba el pasado en mi presente e impedía que el futuro se manifestara. Entonces empecé a cambiar. En lugar de decir no tengo dinero para eso, decía ahora elijo invertir en otra cosa. Este simple cambio me devolvía el poder. Ya no era víctima de las circunstancias. Era un creador consciente, un emisor deliberado de mi realidad. Y con cada palabra alineada, mi vibración se hacía más fuerte, más clara, más magnética. El lenguaje se convirtió en una herramienta de manifestación. Comprendí que las palabras, después de todo, son comandos que programan el subconsciente. Así que comencé a usarlas con intención. Evité frases que sembraban duda o reforzaban el miedo. Dejé de decir cosas como espero que salga bien o a ver qué pasa. En su lugar, adopté expresiones como esto ya está ocurriendo, confío en el proceso, esto es inevitable para mí. Y cuanto más hablaba con convicción, más lo creía mi cuerpo. La vibración cambió. La realidad respondió. Empecé a ver resultados surgir de lugares que antes parecían estancados. Oportunidades comenzaron a abrirse sin que yo forzara nada. La transformación de mi lenguaje también comenzó a afectar el campo a mi alrededor. Las personas cercanas a mí lo notaban. Comentaban mi nueva confianza al hablar, mi claridad al compartir ideas, mi entusiasmo al describir proyectos. Mi comunicación se convirtió en un canal de expansión. Ya no solo expresaba abundancia, la irradiaba. Y quienes se conectaban conmigo, sin darse cuenta, también comenzaban a vibrar más alto. Era como si mi energía los invitara a recordar su propio poder. Entonces lo entendí. La abundancia no está solo en lo que tienes, sino en cómo piensas, cómo sientes, cómo hablas y cómo te comportas. Es un estado de ser. Un lenguaje. Una frecuencia. Y cuando esa frecuencia se vuelve estable, el universo responde. No porque estés rogando, sino porque te has convertido en un imán natural para todo lo que ya es tuyo por derecho vibratorio. Ese fue el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Ya no buscaba abundancia. Me había convertido en ella. Y ahora, desde este lugar, decidí compartir mi proceso. No como una fórmula mágica, sino como una posibilidad real. Porque si yo pude transformar mi vida desde adentro, tú también puedes hacerlo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para vibrar en abundancia? ¿Qué palabra vas a eliminar hoy de tu vocabulario para elevar tu frecuencia?
déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Este es un espacio para quienes están listos para recordar su poder, reprogramar su realidad y crear desde la coherencia. Aquí, juntos, elevamos la frecuencia del mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive como si ya fueras la versión más abundante de ti.